Hay una frase que Li Ka-shing dijo y que muy pocos han logrado comprender en su totalidad. Si tu salario es bajo, aún puedes ser rico, pero no si tu mente también es pobre. Esa idea encierra un principio de vida que lo transformó de un joven huérfano, fabricante de flores de plástico, en uno de los hombres más ricos y respetados del planeta. Y aunque parezca un milagro, lo que hizo no fue magia, sino hábito, disciplina, elecciones simples que cualquiera podría hacer, pero que muy pocos se atreven a mantener por el tiempo suficiente. Este mensaje no es sobre negocios ni sobre fórmulas de inversión. Es sobre mentalidad. Es sobre hábitos invisibles que están formando, sin que lo notes, la vida que tendrás dentro de 5, 10 o 20 años. Li Ka-shing decía que cuando no puedes cambiar tus circunstancias, debes comenzar por cambiar tu estrategia. Y eso empieza contigo, con las pequeñas decisiones que tomas todos los días, incluso si ahora estás sobreviviendo con un sueldo bajo. Quizá te has sentido frustrado. Has trabajado más horas de las que duermes, y aún así, el dinero no alcanza. Ves cómo los precios suben, cómo las oportunidades parecen escapar de tus manos, mientras tú sigues atrapado en la misma rutina. Pero detente un segundo, porque justo ahí, en medio de esa frustración, está la semilla del cambio. Li Ka-shing también pasó por eso. No nació rico. No tuvo una red de contactos. Ni siquiera tuvo educación superior. Solo tenía una madre que dependía de él, un cuerpo que se desgastaba trabajando largas jornadas, y una mente que se negó a rendirse. Su primer hábito fue sencillo, pero poderoso: dividir cada ingreso en partes exactas, sin importar cuán pequeño fuera. El 30% era para sobrevivir: comida, transporte, lo esencial. El 20% para aprender: libros, cursos, conversaciones con personas que sabían más. El 15% para construir relaciones. Aunque fuera un té con un colega, una pequeña ayuda a alguien con visión. Otro 10% era para oportunidades, para reinvertir en algo que pudiera crecer. Y el resto, aunque pareciera absurdo, lo guardaba para caridad. ¿Por qué? Porque entendía que un corazón generoso nunca se empobrece. ¿Puedes imaginar el nivel de disciplina que se necesita para hacer esto con un sueldo bajo? Pero ahí está el secreto. No se trata de cuánto ganas, sino de qué haces con eso. El primer hábito que transforma un sueldo bajo en riqueza inesperada es el respeto por cada moneda que pasa por tus manos. No se trata de ahorrar lo que sobra, sino de planificar incluso lo que falta. El dinero, según Li Ka-shing, responde a la inteligencia, pero también a la humildad. Muchos caen en la trampa de esperar a ganar más para entonces cambiar sus hábitos, pero es al revés. Solo cuando tus hábitos cambian, tus ingresos lo hacen también, porque estás enviando un mensaje al universo, a tu mente y a la vida misma: estoy listo para más. Y la vida, curiosamente, siempre responde a eso. Li Ka-shing decía que lo que realmente transforma a una persona no es el conocimiento que obtiene, sino el que aplica. Puedes leer 1000 libros, mirar 1000 videos, asistir a cursos o escuchar consejos de expertos. Pero si no te comprometes contigo mismo a actuar, todo eso se convierte en ruido. Y aquí viene el segundo hábito que puede cambiarlo todo: actuar todos los días, aunque sea en lo pequeño. El éxito, según él, no llega de golpe. Llega en forma de pequeñas acciones repetidas, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando estás cansado. Mientras otros dormían, él leía. Mientras otros se quejaban, él observaba qué necesitaban los demás. Mientras otros esperaban el momento perfecto, él creaba uno. Lo hacía en silencio, lo hacía con fe, porque entendía que la riqueza no se construye de la noche a la mañana, pero sí se destruye en segundos con malas decisiones. Así que cada día, sin importar lo que sucediera, él hacía algo que lo acercara a su objetivo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas 1.000.000 para empezar. Necesitas un hábito. Tal vez es escribir una idea cada mañana. Tal vez es aprender algo nuevo cada semana. Tal vez es eliminar ese pequeño gasto que ya no suma. Pero haz algo. Porque cada acción, por más insignificante que parezca, está alimentando o saboteando tu futuro.
Hay otro detalle que marcó la diferencia en su camino. El tercer hábito. Li Ka-shing entendió que no podía hacerlo solo, así que cultivó relaciones, incluso antes de tener algo que ofrecer. Invitaba a almorzar a personas inteligentes, regalaba tiempo, atención y ayuda, aunque no recibiera nada a cambio al principio, porque sabía que el verdadero capital no es el dinero, son las personas, y que tarde o temprano, todo lo que das con honestidad vuelve multiplicado. Si hoy estás en un lugar donde sientes que nadie te ayuda, que nadie te abre puertas, pregúntate esto: ¿qué estoy dando yo? ¿Cómo puedo volverme tan valioso que alguien desee tenerme cerca? Ese hábito, el de construir conexiones reales, auténticas, es más poderoso que cualquier inversión, porque cuando llega la oportunidad, lo único que necesitas es alguien que te recuerde. Y aquí, llegamos a algo que casi nadie quiere escuchar. El cuarto hábito. Li Ka-shing decía que la mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, sino por su ego. Cuando alguien lo criticaba, él escuchaba. Cuando alguien lo superaba, él aprendía. Nunca perdió tiempo compitiendo con otros. Compitió con su propia versión de ayer. Y ese es un hábito raro, la humildad activa. No se trata de bajar la cabeza, sino de estar dispuesto a mejorar, a admitir que no sabes todo, a preguntar sin miedo, a cambiar de opinión cuando aparece una verdad mejor. Porque la riqueza real no está en imponer tus ideas, sino en refinar tu sabiduría. La gente pobre de mente es la que cree que ya lo sabe todo. La rica, la que siempre quiere saber más. El quinto hábito que Li Ka-shing cultivó, y que casi nadie enseña, es el hábito de proteger tu energía. No solo tu tiempo, no solo tu dinero, tu energía. Porque todo lo que haces, cada persona con la que hablas, cada ambiente que frecuentas, te está sumando o restando fuerza vital. Él lo entendió desde muy joven. Había personas que lo hacían dudar de sí mismo, que le sembraban miedo, que le hablaban solo de escasez y fracaso. Así que tomó una decisión silenciosa, pero poderosa: alejarse sin explicaciones, sin confrontaciones, sin drama. Y no fue fácil, porque muchas veces eran personas cercanas, compañeros de trabajo, amigos de infancia. Pero comprendió algo esencial: para volar alto, no puedes estar atado a lo que pesa. Así que eligió lo que muy pocos eligen: su paz interior. Empezó a rodearse de personas que lo inspiraban, que hablaban de soluciones y no de problemas, de posibilidades y no de limitaciones. Y aunque al principio se sintió solo, pronto descubrió que el silencio de estar rodeado de paz es mucho más valioso que el ruido de estar rodeado de miedo. La gente subestima este hábito. Creen que pueden llenarse de negatividad todo el día y aún así tener claridad, foco, visión. Pero no funciona así. Tu entorno moldea tus decisiones y tus decisiones crean tu destino. Si hoy estás rodeado de personas que siempre se quejan, que critican, que no creen en sí mismas, es solo cuestión de tiempo para que empieces a hablar como ellos, pensar como ellos, vivir como ellos. Y si eso te duele, es porque en el fondo sabes que mereces más. Li Ka-shing dijo una vez que el cambio no empieza cuando ganas más dinero, sino cuando dejas de desperdiciar tu energía en lo que no te hace crecer. Y por eso, cada vez que alguien le ofrecía un negocio, una conversación o un proyecto que no resonaba con su propósito, él decía no. No por arrogancia, sino por sabiduría, porque entendía que cada sí a lo que no vale la pena es un no a lo que sí puede transformarte. Y aquí entra el sexto hábito, uno que es tan simple como poderoso: escribir. No en el sentido poético, no para mostrarlo a otros, sino como una herramienta para pensar mejor. Li Ka-shing llevaba un cuaderno donde anotaba todo lo que aprendía, todo lo que sentía, todo lo que quería lograr. Porque sabía que los pensamientos vagan, pero las palabras escritas se convierten en planes, y los planes se convierten en acciones. Cada noche, antes de dormir, repasaba su día. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude mejorar? ¿Qué aprendí? Porque el hábito de escribir no es para recordar cosas, es para construirte a ti mismo. Y eso nos lleva al séptimo hábito, el más invisible, pero también el más transformador: visualizar. Li Ka-shing no tenía recursos,
pero tenía imaginación. Y usaba su mente como un laboratorio de futuros posibles. Cada mañana se visualizaba hablando con empresarios, viajando por el mundo, construyendo imperios. No era una fantasía, era una práctica. Era un entrenamiento invisible que su mente repetía día tras día hasta que se volvió inevitable. Mientras trabajaba en una fábrica, él ya se visualizaba como un líder. Mientras otros solo veían facturas, él veía inversiones. Mientras otros soñaban con descansar el domingo, él soñaba con comprar la empresa. Porque lo que ves en tu mente, tarde o temprano, si lo sostienes con acción, se refleja en tu realidad. Y este es un punto que pocos comprenden. No se trata solo de desear, se trata de sentir que ya lo estás viviendo, de actuar como si ya fueras esa versión de ti que mereces ser. Visualizar no es cerrar los ojos y esperar, es usar tu imaginación para programar tu energía, para decidir cómo caminarás, cómo hablarás, cómo responderás cuando las oportunidades lleguen. Porque si no puedes verte a ti mismo siendo grande, nadie más lo hará. Li Ka-shing lo sabía. Por eso, mientras otros repetían la historia de pobreza que habían heredado, él comenzó a escribir la suya, con hábitos, con mentalidad, con decisión. Ahora, detente un instante. Pregúntate en silencio, ¿estoy usando mi mente para repetirme el pasado o para crear el futuro? ¿Estoy visualizando mis sueños o mis miedos? ¿Estoy actuando como la víctima de mis circunstancias o como el arquitecto de mi destino? Puede que ahora estés pensando que todo esto suena bien, pero que tu realidad es otra, que tienes deudas, que te faltan oportunidades, que no conoces a nadie influyente, que has intentado y fallado muchas veces. Pero eso también lo vivió Li Ka-shing. Él también fue rechazado, subestimado, empujado al margen por no tener un apellido fuerte, por no hablar inglés, por no tener estudios formales. Pero en lugar de repetir su historia, eligió redibujarla. Decidió que su pasado no tendría el poder de escribir su futuro. Lo más impresionante no fue su éxito financiero, sino su transformación interna, porque esos hábitos que aplicó no solo le dieron riqueza material, le dieron poder emocional, le enseñaron a ser paciente cuando todo tardaba, a ser fuerte cuando todo dolía, a ser constante cuando todo en él quería rendirse, porque construir riqueza no es acumular dinero, es fortalecerte a ti mismo, es expandir tu carácter, tu visión, tu valor personal. Y ese valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de sostener cuando todo parece estar en tu contra, porque en algún momento vas a sentirte tentado a rendirte, a dejar de ahorrar, a dejar de aprender, a volver a lo cómodo, a rodearte de personas que te entiendan pero que no te empujen. Vas a querer tirar todo por la borda y decir, esto no funciona. Y ahí es donde empieza la diferencia. La mayoría se rinde justo antes del cambio, justo antes de que la oportunidad llegue, de que el hábito florezca, de que el esfuerzo se convierta en resultado. Pero quienes entienden el poder del proceso se mantienen, respiran profundo, se limpian las lágrimas y vuelven a empezar. No porque estén seguros de que funcionará mañana, sino porque saben que están sembrando algo más grande, algo que aún no se ve, pero que ya está creciendo en el silencio. Li Ka-shing hablaba de la importancia del tiempo, de no correr detrás del éxito, sino de prepararse para merecerlo cuando llegue. Porque la vida no le entrega poder al impaciente, le entrega lecciones, y esas lecciones duelen, pero forman. Porque mientras te preparas, algo está cambiando dentro de ti, y eso que cambia es lo que realmente transforma tu vida. Tal vez hoy estás ganando muy poco, tal vez nadie cree en ti, tal vez hasta tú mismo estás comenzando a dudar. Pero si sigues estos hábitos, si los conviertes en rituales diarios, invisibles, personales, algo empieza a moverse. No será inmediato, no será fácil, pero será inevitable. Porque estarás creando una nueva vibración, un nuevo patrón mental, una nueva relación contigo y con el dinero. Y eso cambia todo, porque cuando tú cambias, el dinero cambia. Las oportunidades te encuentran, las personas correctas te escuchan, las puertas se abren, pero solo si tú te has convertido en alguien capaz de sostener eso. El dinero no es el objetivo, es el resultado. El objetivo eres tú, tu versión más disciplinada,
más consciente, más generosa, más enfocada. Esa versión que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita aparentar para sentirse suficiente, que no necesita impresionar a nadie porque ya vive en coherencia consigo misma. Y lo más hermoso es que nadie puede quitarte eso. No importa si pierdes el empleo, si una inversión falla, si alguien te traiciona, porque lo que has construido dentro de ti permanece. Y desde ahí puedes volver a empezar todas las veces que sea necesario, porque lo esencial no es lo que tienes, sino en quién te has convertido mientras lo construías. Li Ka-shing no construyó una fortuna, se construyó a sí mismo, con hábitos, con pequeñas decisiones que nadie veía, con acciones que parecían inútiles en el momento, pero que eran semillas de algo mucho más grande. Y eso es lo que tú puedes hacer también. Porque cada vez que eliges no gastar en algo innecesario, estás diciendo, me respeto. Cada vez que eliges aprender en lugar de distraerte, estás diciendo, me valoro. Cada vez que ayudas sin esperar, conectas con una red invisible que siempre devuelve. Y cada vez que escribes tu visión, tu propósito, tu progreso, estás grabando en tu mente que hay un camino y que lo estás caminando. Y cuando visualizas, no solo estás soñando, estás enviando una señal clara al universo. Estoy listo. No mañana. Hoy. Aunque aún no tengas todo claro, aunque el miedo aún esté presente, aunque nadie más lo entienda. Porque no se trata de que te entiendan, se trata de que tú lo entiendas, de que tú lo sientas, de que tú lo vivas. Hay personas que pasan la vida entera esperando que algo externo cambie. Un jefe más justo, una pareja más comprensiva, un gobierno que funcione, una suerte que algún día los premie por tanto sacrificio. Pero Li Ka-shing nunca esperó nada de eso. No esperó que el mundo se volviera justo. Se convirtió en alguien tan fuerte, tan sabio y tan enfocado, que lo injusto del mundo dejó de tener poder sobre él. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas esperar a que algo ocurra. Puedes ser tú el cambio que lo provoca todo. Porque el verdadero secreto de transformar un sueldo bajo en riqueza inesperada no está en el número que aparece en tu cuenta bancaria. Está en la persona que eliges ser cada día. Está en la manera en que te hablas cuando estás solo, en cómo te levantas cuando todo va mal, en cómo respondes cuando otros dudan de ti, en cómo decides seguir caminando cuando todo en ti quiere detenerse. No se trata de motivación. Esa va y viene. Se trata de compromiso, de una visión tan clara, tan sentida, que no te da permiso de rendirte. Y eso fue lo que lo diferenció a él. Cuando muchos pensaban que con un salario bajo solo podían sobrevivir, él usaba cada moneda como un ladrillo. Construyó no con lo que tenía, sino con lo que decidió hacer con ello. Porque hay gente que con un sueldo alto se hunde y otros que con uno bajo se levantan. ¿La diferencia? La mentalidad, la forma en que ves el mundo, la manera en que te ves a ti. Tal vez has escuchado muchas veces que tienes que creer en ti, pero la verdad es que no basta con creer. Tienes que demostrártelo. Tienes que actuar como alguien que ya sabe lo que vale, aunque aún nadie lo haya reconocido. Tienes que moverte como si el éxito ya estuviera en camino, aunque no veas señales todavía. Tienes que sembrar como si la cosecha fuera inevitable, aunque el suelo aún esté seco. Porque eso es lo que hacen las personas que transforman su destino. Y sí, a veces vas a estar cansado. Vas a dudar. Vas a llorar en silencio. Vas a preguntarte si vale la pena. Pero si en ese momento eliges seguir, eliges no rendirte, eliges respetar tu proceso, te estás volviendo indestructible. Porque estás entrenando la parte de ti que realmente construye riqueza. Tu carácter. Tu capacidad de persistir sin garantías. Tu fuerza para mantener la fe sin aplausos. Tu visión para seguir soñando en un entorno que se ríe de los soñadores. Li Ka-shing no se dejó arrastrar por la corriente, se convirtió en el río, y por eso llegó tan lejos, porque no dejó que su historia lo limitara, la reescribió, la reconstruyó, y tú que estás escuchando esto, también puedes hacerlo. Nadie más puede caminar este camino por ti, nadie más puede decidir por ti, nadie más puede sostener tu visión si tú no lo haces primero. Tal vez sientas que todo va demasiado lento, que haces y haces, pero no ves cambios, que otros avanzan mientras tú apenas sobrevives.
Pero recuerda esto, lo que se construye rápido, rápido se derrumba. Lo que se construye lento se vuelve eterno. Así que no mires la velocidad. Mira la dirección. Mira si hoy estás más enfocado que ayer, más disciplinado, más valiente. Porque si lo estás, aunque sea un poco, entonces estás avanzando. Y eso es lo que cuenta. Hay una frase que Li Ka-shing repetía. La gente pobre no es la que no tiene dinero, es la que no tiene metas, ni hábitos, ni propósito. Porque el dinero puede llegar y desaparecer. Pero tu propósito, cuando es fuerte, permanece. Es como un faro en la oscuridad. Te guía cuando todo parece incierto. Te recuerda quién eres cuando el mundo te quiere confundir. Te devuelve al centro cuando te sientes perdido. Y si aún no sabes cuál es tu propósito, empieza por servir. Empieza por crecer. Empieza por ser mejor que ayer. El propósito no siempre llega como una revelación divina. A veces llega cuando te esfuerzas en silencio, cuando haces bien lo que nadie ve, cuando sigues formándote aunque nadie te lo exija, cuando ayudas aunque nadie te lo agradezca. Ahí, en medio de esos pequeños actos, tu propósito empieza a tomar forma, y con él todo lo demás también se ordena, porque la vida no premia al más inteligente, premia al más decidido, al que a pesar del miedo actúa, al que a pesar de las dudas sigue, al que a pesar de las caídas vuelve a levantarse una vez más. Porque quien insiste termina encontrando, y tú no eres la excepción. Tú no estás destinado a sobrevivir, estás destinado a transformar, a construir, a inspirar. Pero solo si lo eliges, solo si decides que hoy es el primer día del resto de tu vida. No mañana, no cuando tengas más. Ahora, con lo que eres, con lo que sabes, con lo que tienes. Hay una transformación que nadie ve, una que no aparece en redes sociales, ni en balances bancarios, ni en los aplausos de los demás. Es esa transformación interna que ocurre cuando, sin que nadie lo note, tú comienzas a vivir diferente. Cuando dejas de compararte con los demás y empiezas a compararte con tu versión de ayer. Cuando te vuelves más selectivo con tus pensamientos, más cuidadoso con tu tiempo, más intencional con tu energía. Esa es la verdadera riqueza. Porque cuando cambias tú, todo cambia. No porque el mundo se haya vuelto más justo, sino porque tu forma de enfrentarlo ya no es la misma. Y eso es lo que nadie te puede arrebatar. Puedes perder dinero, sí. Puedes perder oportunidades, relaciones, incluso etapas enteras de tu vida. Pero si has trabajado en ti, si te has reconstruido desde adentro, vas a volver más fuerte. Porque ahora ya no dependes de lo externo para sentirte capaz. Has descubierto que el recurso más valioso que tienes eres tú. Y eso es lo que Li Ka-shing cultivó cada día. No se obsesionó con parecer exitoso. Se obsesionó con ser una persona valiosa. Porque entendió algo que muy pocos entienden. El dinero va donde hay valor. Las oportunidades se sienten atraídas por la energía de alguien que se ha preparado en silencio. El éxito encuentra a quien se ha vuelto inevitable, no a quien solo grita por atención. Y eso es lo que estás creando ahora, aunque todavía no lo veas. Tal vez hoy nadie nota tu esfuerzo. Tal vez sientes que todo es invisible, que no estás avanzando como esperabas. Pero la vida está observando. Tu carácter está madurando. Y eso es lo que sostiene todo lo demás. Porque cuando tengas éxito, vas a necesitar una estructura interna sólida para sostenerlo. Y si no la tienes, te vas a derrumbar desde adentro, como tantos otros que lo tuvieron todo, pero no se tenían a sí mismos. Por eso, no tengas prisa. No busques atajos. No te compares con quienes solo muestran resultados, pero ocultan el proceso. Tú estás haciendo algo diferente. Estás construyendo desde la raíz. Estás fortaleciendo tu mente, tu alma, tu disciplina. Y eso vale más que cualquier cifra. Porque lo que estás creando no es solo riqueza, es estabilidad, es enfoque, es resiliencia. Li Ka-shing decía que el dinero que llega fácil, fácil se va. Pero el que construyes desde tu valor personal, desde tus hábitos, desde tu visión, ese nunca se pierde. Porque aunque pierdas todo,
Sabes cómo volver a crearlo. Sabes cómo empezar desde cero sin sentirte menos. Sabes cómo confiar en ti cuando el mundo te da la espalda. Y eso es lo que marca la diferencia. Y cuando llega ese momento en que por fin algo empieza a florecer, cuando las personas te preguntan, ¿cómo lo lograste?, tú sabrás la verdad. Sabrás que no fue un solo hábito, ni una sola acción, ni un golpe de suerte. Fue el conjunto de pequeñas decisiones. Fue decir no cuando querías decir sí. Fue ahorrar cuando todo te invitaba a gastar. Fue leer cuando el resto se distraía. Fue confiar cuando nadie más creía. Fue trabajar en ti cuando nadie más te miraba. Y entonces recordarás cada uno de esos días en que parecía que nada estaba funcionando. Y te darás cuenta de que todo estaba funcionando. No afuera, adentro. Porque estabas cambiando. Porque sin darte cuenta, ya no eras la misma persona. Ya no reaccionabas igual. Ya no te detenías ante los mismos obstáculos. Ya no necesitabas la aprobación de otros para avanzar. Te habías convertido en alguien libre. Y esa libertad interior no tiene precio, porque mientras el resto sigue esperando el momento perfecto, tú ya estás caminando. Mientras otros buscan motivación para empezar, tú ya llevas semanas siendo constante. Mientras algunos se ahogan en excusas, tú te anclas en decisiones. Y todo eso, silencioso, invisible, constante, es lo que está escribiendo la historia que cambiará tu vida. Hay algo poderoso en actuar como si el futuro ya te perteneciera. No desde la arrogancia, sino desde la certeza, porque no necesitas garantías externas cuando tú ya has decidido en tu interior que vas a lograrlo. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero lo vas a hacer, porque ya sembraste los hábitos, ya te alejaste de lo que te robaba energía, ya estás aprendiendo, conectando, escribiendo, visualizando. Ya eres diferente. Y el mundo, tarde o temprano, va a tener que reconocerte. Pero mientras tanto, sigue, aunque nadie te aplauda. Aunque parezca que vas solo, aunque todo te grite que pares, porque cada paso que das, por pequeño que sea, es una declaración. Estás diciendo, mi historia aún no termina. Estás diciendo, mi sueldo no define mi destino. Estás diciendo, estoy dispuesto a vivir hoy como pocos lo harían, para vivir mañana como muchos no podrán. Esa es la mentalidad que lo cambió todo para Li Ka-shing. Y esa es la mentalidad que puede cambiarlo todo para ti. No importa desde dónde empieces, importa cómo decides continuar. Importa qué haces con tus días, con tus decisiones, con tu visión. Importa si tienes el coraje de sostener tu camino, incluso cuando parece que nadie más lo entiende. Porque si lo haces, si persistes, si construyes desde la raíz, la riqueza que vendrá después no será una sorpresa, será una consecuencia. Y llegará, quizá lentamente, quizá de formas que no esperas, pero llegará, porque no estás jugando al azar, estás siguiendo principios, estás cultivando hábitos, estás reprogramando tu forma de pensar, de actuar, de vivir. Y eso siempre, siempre da fruto. Porque el universo, la vida, el tiempo, siempre responden al que se alinea con propósito, con disciplina, con visión. Solo que lo hacen en silencio, solo que te prueban antes de entregarte lo que has pedido. Porque no se trata solo de pedir, se trata de demostrar que estás listo para sostenerlo. Y tú lo estás. Aunque aún no lo veas, lo estás. Tú no naciste para sobrevivir, naciste para transformar, para liderar tu propia vida, para inspirar con tu ejemplo, para romper con la historia que otros creyeron inquebrantable, para mirar atrás un día y decir, lo hice, nadie me regaló nada, nadie lo hizo por mí, lo hice yo, y si yo pude, otros también podrán.